presidenta, señorías, egunon guztioi, buenos días. En primer lugar, anunciaré el sentido de nuestro voto. Nosotros no vamos a validar este decreto ley en tanto en cuanto nos acepte la enmienda del Bloque Nacionalista Galego que hace referencia a la necesaria autorización judicial para proceder a escuchas a cualquier ciudadano. Nos parece que es una medida lógica y garantista que tendría que venir de facto incorporada, sobre todo para evitar bochornos a esta Cámara y a la ciudadanía, ya lleven el nombre de Pegasus, de Villarejos o de cualquier otra realidad a las que, por desgracia, tan tristemente se están acostumbrados en el Estado español. Pero, en cualquier caso, con este debate, al final, pues vuelve a ver lo que pasa siempre que se presenta un decreto ómnibus, donde cabe de todo, pues que cada cual, en ese cajón desastre que supone hablar de pequeños hurtos en la multirreincidencia, hablar de blanqueo de capitales o de la evasión fiscal, o hablar de nuevos impuestos y el necesario acoplamiento a la financiación autonómica, pues que cada uno escoge su tema y cada uno viene a hablar de su libro. Bueno, también hay quien viene con el libro para cualquier tema. Pero en este caso concreto, en los decretos ómnibus, pues pasa lo que pasa. Esto es una sucesión de intervenciones donde cada uno pone el acento o el énfasis en aquello que más le preocupa o en aquello que le parece más relevante o oportuno del Real Decreto. Nosotros seguramente no nos podemos abstraer o sustraer a esa realidad y comentaremos algunas cuestiones. Creemos que hay elementos del Real Decreto que son de sentido común y necesarios, los que tienen que ver con la persecución del blanqueo de capitales. Los datos hablan por nosotros y por nosotras, o hablan mejor que nosotros y nosotras de esta realidad. Yo creo que probablemente ya todo el mundo sabe que el blanqueo de capitales en el Estado español, pese a que lo persigue, es bastante relevante. Es decir, que hay datos de Gesta o de otras instituciones, como la Agencia Tributaria, que sitúan la economía sumergida en el Estado español, según la Agencia Tributaria, en el 11,2% del PIB, según Gesta, en el 25%. Seguramente también ya se sabe que el fraude fiscal, que el blanqueo de capitales alcanza cifras milmillonarias en lo que tiene que ver con la elusión a las arcas públicas, que se podría decir sin rubor que cada ciudadano o ciudadana del Estado pierde alrededor de 136 euros por cada uno de ellos por el dinero que aquellos que no necesitan multirreincidir porque tienen dinero a expuertas deciden no poner a la luz pública y, por tanto, ocultarlo, y para eso pues también hay ejemplos reales o ejemplos eméritos, como se quiera decir, bastante evidentes que la justicia internacional suele poner de relevancia. Baste decir que el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, en el 2018 señaló como un hito haber recuperado 15.000 millones de euros, que no está mal. Pero si lo ponemos en contraste con otro dato que también es cierto, que eso solo significa el 20% de todo el dinero que se blanquea, pues parece que hay mucho campo o mucho territorio de avance para poder ser más efectivos. Es decir, si se recuperan 15.000 millones pero se siguen perdiendo 60.000, que sería el equivalente a ese 80% que no se consigue detectar, pues resulta que ahí sí que habría dinero para dar respuesta a todas esas hondas preocupaciones que han puesto encima del atril o de la mesa todos aquellos que me han precedido en el uso de la palabra. Los carburantes, el precio de la electricidad, todas esas cuestiones que… Señorías, por favor. Que tanto nos duelen. Pero, en cualquier caso, creemos que el Estado sea más efectivo en la persecución del delito es razonable, es positivo, pero nos realizamos una pregunta. ¿Qué pasa cuando es alguien, en nombre del Estado, quien decide, a través de formas ilegales, es decir, perpetrando un delito, perseguir o investigar a ciudadanos y ciudadanas del Estado español? Y esto ni siquiera tampoco es una entelequia ni un supuesto, ni una pregunta retórica que me haga sobre algo que no ha pasado. Es que esto ya pasa en el Estado español, es que esto ya hay instancias, no del Estado español, sino de otros estados o realidades, como la propia Andorra, que deciden que hay que investigar cuando alguien, como un tal Fernández Díaz, a la sazón ministro de Interior, decidió utilizar recursos públicos y formas nada legales, parece que en compañía de algunas otras personas, como son presuntas, llamémosles, por ejemplo, M. Rajoy, para no aludir directamente a nadie, dado que la justicia ha decidido que esta persona no existe o nadie sabe su paradero, que deciden, como digo, utilizar los recursos públicos para realizar prácticas que, desde luego, legales no son. Y nos gustaría que esos vacíos también se ocuparan o se rellenaran en este tipo de cuestiones, porque si no, ustedes podrán seguir diciendo que los independentistas somos el mal de todas las realidades, podrán incluso culparnos de los resultados en Andalucía de otros, pero lo triste, lo constatable y lo cierto es que a los independentistas se nos investiga, se nos persigue y se nos visiona con formas que en absoluto son legales ni procedentes en un Estado que se dice democrático, donde seguramente el Estado español podrá jactarse de ocupar buenos lugares en rankings, pero donde todavía hoy la realidad es que otros Estados, ya sea Gran Bretaña para cuestiones eméritas, ya sea Andorra para cuestiones de ministros que mienten en el Congreso como Fernández Díaz, tienen que sacarle los colores a la democracia del Estado español.
Gracias, señor Matute.